Ok, bueno, estamos aquí otra vez. Lo prometido, nos demoramos un poquito en regresar porque había que guardar el anterior. Aquí estamos otra vez. Nos demoramos un poquito Continuamos. porque había que guardar el anterior porque si no, pues se perdía. Entonces ese tiempito fue de separación. Hasta ahora estamos tú y yo conectados. Ah, pero está Seguramente bien. ya empezaron a llegar. Um, a ver, Maciangioli, no sé si es el hermano o la hermana. Ambos son eh, conocidos y queridos. Uno, mi alumno de panadería, y su hermana que también hizo algo de panadería conmigo. Marlene Nazani, bienvenida. Bienvenida otra vez. Fíjate, ella sí estaba conectada en el anterior. Sí, sí, ella es una fiel seguidora. Sí, señor. La quiero Eh, muchísimo. En el plano personal, ella y su familia son unas bellas personas. sí. Y de que es una fiel seguidora me consta, me sigue hace bastante tiempo y siempre, siempre está ahí, siempre comenta alguna cosa, siempre está presente. Sí, siempre, siempre. Bueno, La última vez que vino para Miami no la pude ver, tristemente para mí. bueno, pero ya en este momento sabe de esa emotividad con respecto a esa avenida. Digo, el compromiso que hicimos con los que estaban conectados fue que íbamos a hacer una receta. Pues. Normalmente yo le pido a los que están de invitados que den una receta, pero ya que nos volvimos a conectar, pues te dejo que des una y después diré yo alguna. Bueno, pero es que se pueden dar muchas. Lo que el gran conflicto mío es que en Venezuela, con el tema de los insumos, se ha complicado un poco la cosa para dar recetas, ¿no? Eso me recuerda que un día yo estaba publicando un extraordinario cariño especial en mi primo Reinaldo, mi primo el chef Juan. Bueno, Eh, Marlene ha ninguno, sido injusta porque dijo primo Reinaldo y dijo chef Juan, también es el primo Juan. sí, Juan Chiti. Eh, Sí. Pues mira, mira, pero ella, una... Dime. ¿quién entrevista a quién? No, nadie entrevista a nadie. Estamos, se llama Entre Amigos conversando sobre temas de interés, básicamente en el área de la gastronomía. ¿No? Y, y bueno, estamos compartiendo opiniones y conocimientos. Pues. Por eso no sabe quién entrevista a quién. Ajá, exactamente. Si no, no vas a ver a alguien preguntando y alguien respondiendo. Dube, mi niña bella, Dios te bendiga y te cuide. Y saludos al vecino, el vecino de mi compadre. Ok. Ah, porque aquí dejó de rodar. ¿Ah? Que dejó de repente de rodar el personaje. Bueno, mira la receta. La joven que pidió la receta no la veo por ahí. ¿Tú la viste? No se ha conectado todavía, Marjorie, no se conecta. Bueno, vamos a darle un tiempito y después empezamos a dar recetas si quieres. Y sobre todo a mí lo que más me fascina dar son las técnicas para que la gente pueda hacer lo que desee. Cuando tú los enseñas a hacer una crema, por ejemplo, después la hacen de lo que quieran. Así es. Entonces, la gente debería dejar de ver las recetas como una fórmula química. Sí, fíjate, a mí cuando en cualquier programa me piden una receta, ¡ay, muchísimas gracias! Gracias, mi amor. Muchísimas gracias, de verdad. Provoca seguir haciendo esto, ¿eh? Bueno, ya vienen los podcasts que van a ser más formativos. Sí, sí. Sí, Yo y no que van, diría más formativos, diría más puntuales.
y que van a quedar colgados para que los puedan seguir viendo. No, no los vamos a hacer, por lo menos es lo que estoy investigando, no los vamos a hacer en Instagram, sino que los vamos a hacer que los podamos colocar en cualquier plataforma, incluida Instagram, ¿no? Que ahorita la gente que me enseñó a hacer esto, que es lo más elemental en todo lo que es en comunicarse, me está explicando cómo hacer el podcast en esa diferencia que estando tú en USA y yo en Europa, pues cómo hacer para grabarlo. Yo les dije que lo quería con imagen, no solamente con sonido, sino con imagen también. Me dijo, bueno, eso ustedes lo pueden hacer y después se edita y tal, y se transmite con la información que ustedes quieran. Y bueno, espero que me enseñen bien para que comencemos a hacer eso, porque es importante, es una forma de comunicarse con la gente. Sí, y dar lo que ya uno está en edad también de entregar las experiencias, los conocimientos y compartir con la gente, para eso es lo más hermoso que hay. Así es. Y es que haber adquirido conocimiento durante tanto tiempo no tiene sentido si te toca irte y te lo llevas contigo. No es lógico. Así es. Y yo no me pienso ir todavía, aunque he estado a punto de irme ya 3 veces. No pienso irme todavía, pero este tiempo tiene que ser para irlo dando, porque tampoco puedes sentir que te vas a ir pasado mañana y empezar a dar el conocimiento en ese momento, ¿no? Eso es correcto. Tienes que compartirlo. Yo te decía sobre las recetas, que a mí me piden recetas y yo siempre, generalmente la primera que doy es la de arroz chino. Y fíjate, lo curioso, en estos días me decía un amigo, lo que pasa es que ese arroz que tú haces, tú lo llamas arroz de doble nacionalidad, porque dice chino y venezolano. Es que el arroz chino que se hace en Venezuela no se hace en ninguna otra parte del mundo. Ese arroz es venezolano. Bueno, sabes que aquí se hace, ¿no? Ahora. Incluso hay varios restaurantes chinos de gente que ha venido de Venezuela. Yo tuve la oportunidad de conocer un chino que era chino del Salón Cantón en Venezuela, en Caracas. Que era el que hacía el arroz. Entonces él no solamente es originario de China, sino que era el especialista en el arroz, y su hija estudiaba con mi hijo en la primaria. Y recuerdo que le pregunté que cuándo podía ir a comer allá, que él estuviera haciendo el arroz. Y me dijo, cualquier día después de las 3 de la tarde. Le dije, bueno, ¿pero por qué? Me dijo, porque a las 3 de la tarde preparamos el arroz que tú pides. Al mediodía preparamos mucho volumen y no le damos la misma calidad. Entonces fue un dato curioso, ¿no? Tiene sentido, tiene mucho sentido, que no te da tiempo de hacer el trabajo como es. Sí, no, sacas volumen. El dueño del Salón Cantón murió hace como 2 semanas. Ah, no sabía. Sí, yo lo vi en Instagram justamente. Revisando un día Instagram, estaban anunciando que lo habíamos perdido. Es una lástima, pero... Una pérdida, de verdad que sí. Sí. Pero yo te digo que yo, cuando me preguntan por eso, doy esa de primero, porque hacer arroz chino al estilo venezolano es pura técnica, no es otra cosa. Ahí no hay receta, ahí lo que hay es técnica. ¿Okay? Sí. O sea, en el fondo sí hay receta porque estás haciendo algo que tiene descripción. Claro. Pero es técnica 100%. Claro, pero cuando yo te digo que es pura técnica y no receta, porque es que un arroz chino venezolano lo puedes hacer con cualquier cosa. Lo puedes hacer con camarón, lo puedes hacer con cerdo, lo puedes hacer con carne, lo puedes hacer con cualquier cosa. Con lo que sea. Con guisantes, hay quien no le pone guisantes, hay quien lo hace con huevo, hay quien no le pone huevo. Básicamente arroz con salsa de soya. Mira, eso es como las pastas, ¿no? A mí me gustan mucho las pastas salteadas, que es el fundamento de las asiáticas. No es el fundamento, sino lo que ellos hacen realmente es salteado. Sí. Y realmente la pasta tú la salteas con lo que te dé la gana, y son una maravilla todas. Todas son maravillosas. Así es. Los tailandeses, aparte de las de arroz, saltean las de trigo
como el espagueti, tal cual. Sí, Pero la diferencia entre los chinos y los taiwaneses es que lo que le pongas perdón, y los tailandeses, no los taiwaneses, lo que le pongas a la tailandesa tiene que quedar crocante. O sea, todas las verduras, todas las hortalizas que le pones, cuando las muerdes, no están cocidas del todo, no a medio cocer. no, porque acuérdate que ellos en su criterio, cuando los franceses inventaron la nueva cocina francesa, los tipos tenían 3000 años analizando los alimentos. ¿Ok? Y es, Ellos lo que hacen es pasarlos por calor para descontaminarlos, porque mayor cocción, menor propiedades tiene el producto. claro, O sea, en el caso de los vegetales. las vitaminas se pierden. Lo único Se que no pierde se pierde, todo. las proteínas se desnaturalizan, en fin. Igual que los carbohidratos. Pero los vegetales deberían ser lo más crudos posible, ¿no? Así es. Así es, pero fíjate, sin embargo, que los chinos le dan mucha más cocción a los vegetales Sí. que los tailandeses. También usan mucho más aceite, ¿no? Uh-huh. Sí, los tailandeses usan más salsas, salsa de pescado, más ese tipo de cosas Sí, para pero a mí lo que más me fascina de la comida tailandesa es la combinación de dulce, picante y ácido. esos Los son los tipos tres. lo balancean con una magia, Dios mío, Dios los bendiga. Sí, señor. Bueno, uno de los platos que más gustó de lo que yo hacía, digo hacía porque desde que estoy en España y está este rollo de la pandemia, pues no estoy cocinando para la gente. Sí, No pero cocino tú así. los haces, no digas hacía. Hacías uno a retiro y tú y yo no nos vamos a retirar ni que nos corten el gas. A mí me retira la señora que No. Eso no viene a mención ahorita. en la parca, esa es la que me retira a mí. Antes de eso no hay retiro. Pero había un plato que yo le hice una pequeña transformación. La pequeña transformación fue simplemente que no se conseguía en Venezuela el vino de arroz. Ok. Yo lo sustituí por cocuy de penca, que es muy nuestro, ¿no? Está bien. La zanahoria bebé glaseada con azúcar de palma y hierbabuena. Ok. Simplemente pones a calentar el aceite, pones la guindilla, porque si no tiene guindilla, eso no es tailandés. Está correcto. Pones la guindilla roja picante, dejas que suelte el picor. Mira, ya me puse a dar una receta, fíjate tú, y no era la intención, pero pones entonces a disolver el azúcar, que es muy dura, por cierto, el azúcar de palma. Si no tienes azúcar de palma, pones a disolver azúcar moreno, preferiblemente papelón piloncillo, que es el más oscuro. Ok. Cuando eso se disuelve, le pones a eso mantequilla. Las cantidades dependen de la cantidad que vayas a hacer. ¿Ok? Le pones mantequilla, dejas disolver también, se te forma una base semilíquida. Ahí coces las zanahorias. Pueden ser bebé o pueden ser trozos pequeños de zanahoria o pueden ser zanahorias pequeñas. ¿Ok? Si vas a usar zanahoria de la grande, más o menos pequeñita, la cortas en tiras, la pones a cocer allí y cuando ya está blanda, le dejas caer unas hojas de hierbabuena, le colocas, colocan vino de arroz. El vino de arroz de ellos tiene 40 y tantos grados, no es un vino al que estamos acostumbrados los occidentales. Yo le pongo escocuy y flambea. Ok. Hasta que el cocuy da flameado anaranjado, que es característico de los alcoholes etílicos. Tú ves mucho flambeado que es amarillo y azul, eso es aceite quemándose, eso no es alcohol. Hay mucho, con todo el respeto que merecen los buenos cocineros, hay mucho que yo llamo payaso de circo, que quema un montón de aceite para que la gente vea el montón de candela y qué sé yo, pero eso no es flambeado. Sí, Eso pero tiene su valor porque está la parte psicológica. eso sí, eso sí. Lo que O sea, pasa es que beber es tiene un circo. cierto saborcito a aceite rancio, ¿no? Cuando se quema de esa manera.
Yo prefiero que siempre la quemada sea con alcohol, alcohol etílico, por supuesto. Una vez que eso se apaga, lo dejas enfriar un poco y ya lo sirves y lo cubres con esa salsa dulce que queda y te da un sabor extraordinariamente bueno. Entonces tienes el acidito del licor, los alcoholes son relativamente ácidos, tienes el dulzor del azúcar, sea de caña o sea de palma, y tienes el picante de la guindilla que pusiste al principio. Y el toque es que la especia que usas es justamente hierbabuena, que es una especia dulce. Que te hace... Claro, frescota. ¿Ah? Sí. Eso era... Yo hacía cocina tailandesa, arroz negro, tailandés, ese tipo de cosas, pero todo el mundo me pedía o el plátano frito tailandés, que es un cambur remozado en azúcar morena y canela, envuelto, vamos a decir que es algo tipo en oblea facilita. ¿Recuerdas esas masitas que vienen en Venezuela para hacer pastelitos? Sí, sí, claro. Uno se compra eso porque es mucho más fácil que ponerte a amasar y a laminar, ¿no? Compraba eso y lo envolvía como envolver un pastelito o una empanada chilena, más o menos como envolverlo así y lo ponía a freír. Yo generalmente lo ponía a freír, lo cubría con una capa de caramelo y le dejaba caer por encima ajonjolí. Esos eran los dos postres que todo el mundo pedía. Había flan de calabazas, querían, de entrada querían las zanahoritas y de postre era el plátano frito tailandés. Sí, no, la comida tailandesa es mágica, ¿no? Para mí la comida es mágica. Yo para yo alimentarme uso recetas muy básicas. ¿Ok? Me gustan los sabores simples pero definidos. ¿Ok? Generalmente no busco sabores muy complicados. Una buena carne, un buen corte de carne con una buena grasa y sal ya te da un sabor único. Estamos de acuerdo. Igual que el cerdo, ¿no? Y las papas salteadas me fascinan. No te escuché. Que el cerdo lo único que necesita es sal. Sí. Es más, no necesitas ni que tengas hambre. Siempre te lo comes. Estamos de acuerdo. Nuestro querido primo, tal vez el mejor ser humano que conocí en la vida, creo que también lo hablamos en estos días, Antonio María Panzarelli. ¿Cómo no? Que Dios lo bendiga y lo tenga en el mejor lugar. Él decía que el mejor condimento que existe en la vida es el hambre. Sí, esa receta se la dio en paz descanse la tía Flor. Yo cuando iba a comer donde la tía cocinaba sabroso. Oye, demasiado bien. Era muy sabroso. Y ella siempre decía eso, yo los pongo para pasar hambre para que se lo coman todo. Bueno, él decía eso. Él a veces nos invitaba a comer y yo le decía, Antonio, tengo hambre. No, todavía te falta hambre para que te guste lo que yo hago. Sí. Tiempos aquellos de muchachos, ¿no? No necesita ni de hambre. Y es bueno, la familia, todo el mundo cocinaba bien. Sí, afortunadamente, señor. Lo que no había era variedad de la época. Vale decir, cuando me mandaban el abasto a comprar las cosas, había queso amarillo Torondoy, marca Torondoy, quesos blancos que se hacían en Venezuela, no existía el pasteurizado. Entonces bueno, la comida era muy limitada. Cuando éramos muchachos, tú decías queso amarillo y te podían dar Gouda, te podían dar cualquier otro tipo de queso amarillo, eso era queso amarillo. Había dos o tres, Muster, Gouda y amarillo. La única diferencia que hacían era con el americano, con el fundido americano. Sí, era el queso americano. En realidad yo me pongo que había de todo, pero fíjate qué pasa. Las papas, las patatas, si dicen los españoles. Tú llegas aquí, entras a un supermercado y hay patatas rojas, patatas verdes, patatas blancas, patatas amarillas, patatas no. En Venezuela iba y sacaba las papas del saco y ahí venían rojas, verdes, amarillas. Lo que había. ¿Ah?
todo junto. Y a veces querías hacer un puré de papas y se te ponían arenosas las papas, porque eran papas para freír, no eran papas para hervir. Pero como no había diferenciación, todas las papas venían juntas. Sí, ni habían los injertos, pues porque poco a poco también se ha ido buscando la optimización de las cosechas. Entonces Sí, han empezado a hacer muchos cruces y de verdad hay unas papas que son exquisitas y otras que no. Es como el claro. queso mozzarella. Tú sabes que una vez yo compré un queso mozzarella para hacer unas mozzarelas rellenas. Entonces en Venezuela había un momento que no conseguías las marcas que estabas buscando, sino comprabas el mozzarella que encontrabas. Así es. Y compro la mozzarella, la meto en agua hirviendo para extenderla, Ajá. ¿ok? Como un chicle, y rellenarlas de tomate seco y hacer un rollo de mozzarella, pues relleno de tomate seco. Ya tengo la boca hecha un charco otra vez. Sí, bueno, se extiende como una masa, se rellena con tomate seco y albahaca fresca, se Ujú. enrolla en papel parafinado, se mete en nevera y después rebanas y te quedan los tubitos rellenos de tomate seco. Y cuando fui a sacar la mozzarella no estaba en el agua, se desapareció por completo. Por Ah, completo. Yo metía la espumadera y decía, ¿y mi queso dónde está? Tuve que salir y a ver dónde conseguía queso, pues era una venta que estaba haciendo de pasapalos, pues. Y eso es parte de las cosas que uno le van pasando en el camino. anecdotario, sí. Sí, de verdad que te pasan cosas. En cocina pasan muchas cosas. No, no, no. Uno puede escribir una anécdota haciendo Uber, haciendo cocina, haciendo lo que sea. Y Siempre pasan tienes cosas, porque la cocina es bárbara. ¿No te tocó que tenías que hacer una menier y cuando te diste cuenta se te había acabado la mantequilla? Eso nunca me pasó con la mantequilla, pero con otros ingredientes sí me pasó, por supuesto, ¿no? Y yo te digo, a mí me pasó y me niego a usar margarina para hacer una menier. Me niego. Prefiero usar aceite de oliva, no voy a hacer una menier, pero va a ser una salsita agradable. Bueno, pero es que con el aceite de oliva sí, sí se parece, olvídate. El mundo cambió. El mundo cambió. Ya cuando hablamos de recetas, ya el seguir el manual de los franceses ya no funciona. Cuando yo me gradué en la escuela, me gradué de cocina internacional. Es la cocina que normalmente aprendemos todos, por ejemplo. Ajá. Es muy clásica. Ese, Eso ese, era, desapareció. ese era el título, era cocinero en cocina internacional. Pero te regías al final del día por los franceses. Sí, Pero cuando vas a estudiar y tienes un módulo de cocina asiática, cocina latina, ya perdió vigencia aquello. Entonces hoy en una menier o cualquier salsa ya no es igual, ya no te ya riges igual. mandando. Que por cierto, hablando de Escofier y de la cocina asiática, algo que yo no sabía, me imagino que tú sí, es que Escoffier es el padre de la cocina moderna, entre comillas, y su pastelero fue el padre de la pastelería moderna, de la pastelería francesa moderna. ¿Y tú sabes cómo se llamaba ese pastelero? Se Mm. llamaba Ho Chi Minh. Ho Chi No, Minh, el líder político vietnamita, era el pastelero de Escoffier. ¿Qué te parece? sí, bueno, Yo me quedé asombrado cuando lo vi. el mundo da vueltas, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Y Que yo bueno, había leído Escoffier en su momento fue muy grande, pero el pastelero. Ah, me ahora, decías, no te decía que Escoffier en su época fue un genio, pero al dejar los franceses de ser el lenguaje, el francés, el lenguaje diplomático, y haber perdido ese estatus, perdieron la cocina. es que hay un problema un poco más complejo allí. Si tú te pones a ver los clásicos de la cocina francesa, no son franceses. O sea, las ancas de rana son famosísimas en el mundo por ser un plato francés o un plato de los restaurantes franceses por excelencia. Eso es vietnamita, hermano. Eso no es francés. La gelatería y la
pastelería francesa es italiana. Todas sus Sí, bases son italianas. O sea, ellos no tenían, ellos recibieron de la UNESCO, fueron los primeros en recibir la denominación de la cocina, que ahora la tiene México, la tiene Perú en el continente americano. Creo que son los únicos dos que la tienen en el continente americano. Y a ellos se las quitaron. ¿Okay? Lo de la cocina patrimonial. ¿Y por qué se lo quitaron? Porque no tenían ninguna cocina originaria que la pudiera sustentar. Al perder eso, perdieron todo el ascendente sobre la cocina mundial. sí, pero también un tema netamente comercial, porque si nos ponemos a ver hoy en día, nadie tiene una cocina original. No, en América esta Latina, es no. mestiza. Sí, sí, es una mezcla, una mezcla. Y si te pones a ver, la cocina latina es muy similar. Por Dios, ¿qué Y- son nuestras caraotas negras? La caraota, la Fagiolo vulgaris, es originaria del continente. Y unas variedades son originarias de lo que ahora es Venezuela. Sí. Pero ¿con qué las preparamos? ¿De dónde llegó el cerdo? El cerdo ni siquiera era español. El cerdo era asiático, de la zona árabe asiática, de Persia, de esa zona. O sea, desde lo más tradicional de allá, el asado negro, donde habían vacas en Venezuela, en América, donde habían vacas. Eso también lo llevó Cristóbal Colón. O, ¿qué te voy a decir? El quesillo, ese postre es nuestro, eso no se hace en ninguna otra parte del mundo, el quesillo es venezolano, sí, pero los huevos, las gallinas, son persas. No habían huevos allá. Entonces, Sí, desde que se originó nuestra cocina ya era mestiza. es que todas las cocinas, o sea, ¿qué son las cocinas? Las cocinas son circunstancias de lo que hay y el hambre. Hay que comer, que es lo que tenemos. Y siempre pongo el ejemplo de la arepa. Me entrevistaba esto hace unos meses atrás para un programa de televisión local aquí y me decían que si la arepa es colombiana o es venezolana. Y yo le digo, la arepa es producto de que hay algo en un sitio y hay que comerlo. Y si nos ponemos a ver, la arepa es de la Gran Colombia, del sueño de Bolívar. Lo que no logran entender los que tienen esa diatriba es que ni Colombia ni Venezuela existían cuando existía la arepa. Correcto. En la zona había el maíz y se hacía la arepa, punto. Así es. Y la carne guisada, llámala como quieras, llámala estofado, llámala lo que te dé la gana. Es carne guisada. O Carne con sea, papa, decíamos. carne con papa, que nada la supera, por cierto. Tuvieron dos personas que son, bueno, una es, siempre le dije a mi vietnamita, es mi sobrina Alfonsina, alguien a quien amo profundamente, que se unió ahora, y se unió el chef José René Espinosa, que es un hermano que la vida me dio. Un hermano menor, bastante menor que yo, que la vida me dio, y un excelente cocinero que está por allá por Santiago de Chile. Qué bueno. Ambos. Mira, y Marjorie se fue, no regresó a buscar la receta. No, me escribió por ahí. Ah, bueno, Marjorie fue la que pidió la receta. Porque la prima me escribió que se le cayó el sistema y no se ha podido comunicar otra vez por Ok. Bueno, esa nada. vía. Tengo que lo cuelgue también, se lo envío por mensaje directo para que lo vea. Ahora, hablando un poquito de Venezuela y las recetas, obviamente que una de las cosas más importantes es poder, a mi criterio, hacer sopas, Sí. porque las sopas son una de rápida absorción, le sacas más provecho a las cosas, rinde más. Y hablemos de la economía de un país que está totalmente fracturado, necesitamos algo así. Finita, ¿quién es Finita? ¿Tú la conoces? Porque a veces uno tiene seguidores que no. No, 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 así por finita no sé, a lo mejor sí nos conocemos, a lo mejor es alguna colega o alguna alumna, pero por finita no, no sé quién es.
Bueno, ahora te voy a preguntar, ¿cuántos años tuviste tú la escuela? La empecé en 2010. Ok, Sí, antes ya daba clase, pero en cursos aislados, en ese tipo de cosas, pero la escuela empezó el 22 de enero de 2010. ok, un día antes de que derrocaran a Marcos Pérez Jiménez. Bueno, un día antes, un montón Unos de años años. después, pero un día antes de la conmemoración de la fecha. Tuve al frente de la escuela estuve yo 9 años. La escuela está abierta todavía, está funcionando. Tú conoces a Hernán, mi hermano, que por cierto es el papá de Alfonsina, la sobrina que te dije. Ok, Ahorita él está a cargo de la escuela, la está llevando. Nunca se dedicó a la gastronomía y ahora me habla de su nueva vida. De coño, no, descubrí una nueva vida, estoy enamorado de esto. Claro, lo que tú decías en el en vivo anterior, Hernán maneja los números. Él no es un era, detalle. pero tenía 5 cocineros a cargo y él maneja los números. La escuela está funcionando. En un país donde todas las escuelas están cerrando, donde todo se está cayendo, la escuela está funcionando. Tiene alumnos Sí, y va caminando. ahí está Finita Yusin. Hola, soy Finita Cuisine. Estoy emprendiendo mi cocina y estoy aquí para aprender más. Bueno, bienvenida, bienvenida. Bueno, estamos En lo para que humilde servirte. ayudar, estamos. Estamos para esto. Y por ahí, ¿sabes qué no tenemos? Mi Instagram no lo hemos dado, que es Chef Reinaldo. Sí. Mi Arroba Instagram es Chef Chef Reinaldo. Reinaldo para cualquier cosa que les pueda también colaborar. Sí, bueno, el mío están conectados a eso. Sí, Ya ahí no lo hay tienen. nada que discutir. Tenemos que hacer Sí. uno conjunto que sea el Chef Primo, ¿no? Oye, ¿verdad? No sería ni mala idea. Los primos chefs. Sí. No sería ni mala idea. Bueno, ahí veremos también qué nombre le vamos a dar a la cadena de podcast que vamos a hacer. Sí, bueno, lo importante es empezarlo cuanto antes y tocar algo más puntual. Y algunos invitados, ya he hablado con alguna de las amistades del mundo del espectáculo que conozco, de los Ok. años en los que trabajé en espectáculo. Sí, por ahí vi un video que me enviaste que me recordó mi tiempo también en la televisión. Que fue, bueno, lo que pasa es que si ves tu video, el que me enviaste, te das cuenta que es la Ajá. versión más o menos actual. Si ves los míos, te vas a dar cuenta que eso es viejo, pero viejo. No, es que ese fue aquí en Miami. Ya, El que te mandé fue de un programa de televisión de aquí de Miami. mira, se acaba de conectar una gente que me siento obligado en el mejor sentido de la palabra, a saludar y agradecerle, que es la gente de Venezolanos en Ferrol. Agradecerle porque esa gente mantiene a toda nuestra comunidad de venezolanos informada de todas las cosas importantes que pueden funcionar y hacer una mejor vida para la gente que está aquí. Ok, ellos están en España. Ellos están aquí en el mismo pueblo donde estoy yo. Ok. Ferrol, que es el pueblo donde nació Francisco Franco. No sé si es una buena o una mala referencia, pero es historia. Bueno, tenía que haber nacido en alguna parte, ¿no? Sí, es historia. No se puede hacer más nada. Así es. Por lo menos no es Santa Bárbara de Barinas, ¿no? Ay, coño. Bueno, Bueno, volviendo al asunto que nos trajo la primera entrega que hicimos. ajá, Ok. Volviendo al asunto que nos trajo, que era sobre lo del restaurante, si es fácil hacerlo o no es fácil hacerlo. Deberíamos irnos a lo más básico, que es los menús. Pudiéramos hablar un poco de cómo se elabora un menú y en función de qué la gente tiene que diseñar sus menús. Tú sabes que yo hice un curso, lo hice un par de veces en Venezuela y voy a empezar a activarlo aquí una vez que estemos trabajando con los podcasts, ok, que era sobre la economía en la casa
la comida hoy en día es un factor muy costoso. En Venezuela la gente no le hacía mucho caso porque había mucho dinero y había muchos productos de buena calidad y todo el mundo lo podía comprar. Aquí es un poco más difícil, no sé cómo es el tema en España, pero aquí sí se gasta, que una persona gastando nada se gasta $150 mensuales en alimentos, ¿no? Una familia de 4 son $600 y eso es dinero. Entonces yo, utilizando las técnicas del restaurante, enseñaba a la gente a hacer su menú y su compra, porque la gente tiene que aprenderlo. Porque hay un ejercicio que es interesantísimo, ¿no? Cuando tú entras al supermercado, baja la mirada y ves los carros donde la gente lleva su comida. Y te vas a imaginar quién lo está empujando. Y te vas a dar cuenta que no te equivocas en la contextura de las personas. Así es. Tú lo ves y dices, esta persona es gorda. Esa persona es gorda. Solo con ver el carrito del mercado. Entonces, si la técnica del restaurante la... Gorda, esa comida no es para ella. Sí. Entonces el curso era bien interesante, era un curso aislado, por supuesto, no era de la escuela. Entonces la gente aprendía a diseñar su menú para poder ahorrar dinero. Porque si tú logras, la base fundamental es no botar la comida. Porque lo que tú estás botando de comida, tú lo pagaste. Estás botando el dinero. Sí, yo dictaba algo similar que se llamaba cocina de aprovechamiento. Ok. Es lo Era mismo, pues. Es lo para mismo. que la gente usara al máximo todo y lo que te quedó de ahorita lo puedes convertir en otro producto para una siguiente comida. Ok, yo trataba de diseñen el menú y compren lo que necesitan. Si sobra algo, lo reciclan, pero la idea era comprar lo que necesitabas. Si Así son es. 5 miembros y comen en la casa, haz paquetes de 5 bistecs, 5 piezas de pollo. O sea, saca lo que se van a comer y compras algo por si llega un invitado. Sí, siempre Porque, tienes como reserva. claro, que una pasta, una salsa, algo congelado y ensamblas en el momento que llegó alguien. Así es. Pero es bien interesante, esas son cosas que podemos dar nosotros por esta vía también. Claro, claro que sí. Optimizar el uso de los elementos De alimentarios. los, sí, de los recursos. De los recursos, eso es vital. Eso Vital es si sobra el dinero y tienes para echar para el techo, no importa, bota lo que te dé la gana, es tuyo. Que también me parece un absurdo, ¿no? O sea, pero es bien interesante. Mira, está bien interesante eso. Mira, te me estás haciendo el museo. La ¿Qué recetica, dice? la recetica. No me estoy haciendo el bucio, yo te dije a ti o sea, podemos hablar de sopa, podemos hablar, por lo menos, si quieres una recetica rápida así para que no quede mal con nadie, a mí me gusta mucho la pasta capresa, que no es más Sí, que una pasta, haces una pasta larga, funciona con cualquier pasta, yo no soy del estándar de que tiene que ser de una sola forma. sí, de acuerdo, de A acuerdo. mí porque me gusta mucho el linguini, un linguini, y además cuando vayan a hacer pasta, mi consejo es agua Linguini, hirviendo con sal, dime. para mí, linguini, vermicelli o espagueti. Esos son mis pastas. Esas Pero para mismas son, yo, esas mismas son. Y los vermicelli a mí me parecen también mágicos y se cocinan en un momentico. un momentito. Bueno, Tagliatelle hacemos, sí puede ser algo asiático. bueno, lo asiático casi todo es vermicelli. Bueno, pasta de arroz también, pero aquí lo No, llaman cabello de ángel. pero ellos usan mucho el tagliatelle, lo llaman noodles. Correcto. Uh Aquí -huh. eso lo llaman
Ajá, aquí están diciendo sí, espero la receta, primo querido. Ajá. Ah, ese es Marlene. Sí, Marlene. Saludos. Ahora, no sé con cuál de los dos primos es, pero voy a terminar de echar el cuento de la pasta capresa, que es sumamente sencilla y básica. Hacemos la pasta. Una vez que la pasta está lista, Primo, dime. te interrumpo un momentico porque es que tengo que saludar a alguien a quien le agradezco que estoy vivo. A mi querido hermano Y médico. y cardiólogo Agustín Payares. No puedo dejar de saludarlo. Te vuelvo a Bueno, hacer. no. Bueno, lo saludamos en nombre de la familia, porque le agradecemos que esté con nosotros. 2 veces me la salvó. Pero te lo vas a tener que llevar para España si sigues así. No, si cualquier cosa que me dice el médico, aquí se la consulto a él. Bueno, sí, pero si te lo llevas para España nos sentimos más seguros todos. Está bien. Ojalá. Bueno, entonces, bueno, gracias por la presencia del doctor Payares. Sí. Bueno, pasta lista, pasta escurrida, un sartén, picamos mozzarella en tiras gruesas, albahaca y tomate. Hay una variante que me gusta mucho que es poner tomate seco, pues tiene un sabor mucho más intenso. Si la hace con tomate natural, también funciona. ¿Okay? Ponemos la pasta en el sartén caliente, la movemos un poquito y le agregamos al gusto mozzarella, los tomates naturales o secos. Movemos y cuando ya esté todo caliente, que el queso empiece a fundirse, apagamos y le colocamos. Ya que acaba de llegar mi hijo favorito, el único que tengo. ¿Ah? Acaba de llegar mi hijo favorito, el único que tengo. Digo que Hijo, tiene. Y menos mal que soy el favorito. él es el primo Juan Álvaro. Claro, yo sé. Si yo me usé la página de Instagram, todo. Lo estaba viendo ahorita, pero estaba manejando y bueno. Aunque sea tú viéndolo manejando. Bueno, yo también te quiero, papá. Okay. Entonces, una vez que está el queso fundiéndose, apagan y es cuando le van a poner albahaca. Para que la albahaca aromatice sin que se cocine mucho. Va al plato, aceite de oliva por encima y pimienta recién molida. Sí, eso es otra cosa en la que yo le insisto mucho a los que eran mis estudiantes y a los colegas que me preguntan. La pimienta que viene ya molida no sirve. Recién molida. La pimienta que viene ya molida es como para una preparación que vaya a cocción, qué sé yo, pero el aroma de la pimienta recién molida no lo sustituye nada. Saludos La a pimienta molida es lo que yo llamo para la cocina de batalla. Así es, así es. Estás matando, mezcla la sal con la pimienta y dale. Pero no es el óptimo. Sí, no tiene el buque que tiene la pimienta recién molida. Jamás. No es algo Jamás, para jamás. echarlo todo encima de algo, es para echarlo en una preparación, la recién molida, es inmediato, encima de lo que vas a preparar para servir, es lo óptimo. El acabado. Sí, es el acabado. Es para el acabado. Ahí no me Y la una cosa que me diferencia mucho de la escuela de la cocina francesa, que a mí me gustan todas las pimientas, pero como la negra, no hay un aroma como el de la negra, así que a mí no me importa si la salsa es blanca, si va a aparecer aquello que dicen que parece, yo le pongo pimienta negra. No, oye, hay negras que son muy hermosas, ¿oíste? Sí, señor. Estoy de acuerdo contigo. Sí, señor. Ay, Dios. Sí, hay productos que son de verdad. La pimienta es un producto espectacular si se sabe usar. Sí, se sabe usar. Igual que el cilantro. Claro, es que en ambos casos, si saturas la preparación, ya no es agradable. Tiene que ser en sus puntos justos.
Sí, pues, aunque para mí hay una hoja que es la más desagradable de todas si te pasas, que es el laurel. porque es amargo. Sí, pero es horrible. O sea, si se te pasa el laurel, hace falta ponerlo. Pero si pones de más, tienes que botar la preparación. Así es. Bueno, fíjate, nuestras viejas, me imagino, yo con mi tía Reina no tuve tanto contacto, pero viene de la misma escuela que mi tía Flor, que era la abuela Laura. Mira, ahí está Marlene dándole saludos a mi hijo. Sí, yo te dije ahorita, saludos a Reinaldito, dice Marlene. Sí, sí, sí. Bueno, Este, Reinaldito es más alto que yo, ¿viste? sí, sí. Ah, Eh, disculpa, dime. no, no. Se me fue un poco la cosa que te estaba diciendo. Se llama A ver, Alzheimer, la receta. te la bien lejos. Yo estoy en España, ¿no? Este, estábamos hablando del laurel y te decía que de esa escuela que venimos, de la escuela de las abuelas, se usaba mucho en Venezuela las hojas de hierbabuena para las sopas de gallina. Sí. Pero tú haces una olla de esas de 12, de 15 litros de sopa de gallina y le pones dos hojitas de hierbabuena. Si le pones más sabe a chicle. Bueno, yo me acuerdo que mamá me mandaba para el supermercado, yo compraba, decía, hijo, vaya y búsqueme un compuesto. Y tú Claro. llevas del verdurero y te da un poco de ramas amarradas, que era hierbabuena, perejil, cilantro y no me acuerdo qué más. Y ahí. Y tú sabes, después que nos hicimos cocineros, que nos fuimos a estudiar, que la vaina, entonces ya eso no es un compuesto, es un buque garni. Sí, sí. Y abrían la hoja de ajo porro y metían todo el poco hierro encima y la amarraban con un pabilo. Eso es un buque garni, en realidad. Mira, ahí está Marlene hablando de mi hijo. Ah, ya está. Ya me descalificaron. Con esta belleza al lado, ¿qué les puedo decir? Chao. Nos vemos. ¿Tú cuándo vienes? Bye, pues. Estoy haciendo diligencias culinarias. Ok. Uy, Disculpe. uy. 19 años y ya aquí lo único que sí es precioso, bueno, hay muchas cosas bellas de este país, pero que tu hijo de 19 años salga en su carro, sabes que se va a divertir sanamente y que regresa sano, no tiene precio, hermano. Sí, señor. Sí, señor. Eso mismo siento yo aquí en España, que pues a mi hija se le quedó el celular en una plaza pública un día en la mañana y cuando a las 5 de la tarde se acordó y lo fue a buscar y estaba en el mismo sitio donde lo había dejado. Eso no tiene precio. No tiene precio. De verdad que sí. No, no, y lo paran, se meten en un problema y la policía te llama si es menor de edad. O sea, es otra cosa. Pero Bueno, mira, volvamos a lo nuestro. si dijimos que era muy rápido el tiempo, ya nos hemos comido 40 minutos de la segunda hora. ¡Wow! Es que tú hablas mucho. Ay, es que estamos disfrutando la conversación. Sí, 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 sí. Bueno, a ver, ¿qué otra receta? ¿Qué receta te gusta a ti? No sé, tú resuelves tu rollo. No, ya yo di una. Yo la otra que doy así, Podemos. justamente porque la mayoría de la gente que lo ve están en Venezuela, es alguna receta de algún pan básico porque son ingredientes que sí se pueden conseguir. Por ejemplo, las esencias que tú usas para aromatizar los panes, en Venezuela las venden todavía con la carencia de ingredientes que hay, las venden en las bodegas. Aquí en España no consigues sino vainilla y a veces limón. Te vas a buscar Ok. azahar, también se consigue. Te puedes hacer panetón, o rosca de reyes, porque sí hay azahar. Pero la esencia de anís, por ejemplo, que es característica en casi todos los panes dulces nuestros, no es fácil de conseguir. Hay que infusionar anís para poder dar ese toque increíble. Y esencia de anís consigues en cualquier rincón de Venezuela. Entonces, una receta que puedo dar así muy rápida sería la del pan piñita básico, porque hay pan piñita relleno, el básico
Se llama piñita, porque cuando haces la pelotica, agarras una tijera y haces un doble corte y quedan las 4 punticas. Por eso, Correcto. esto que se llama piñita. ¿Ok? Pero voy a tratar aunque uno se la graba en la mente, la receta de panadería se la graba en porcentaje, voy a tratar de no darle porcentaje. Voy a irla Sí, traduciendo. porque el tema también de la panadería y pastelería es la precisión de la fórmula, ¿no? Sí, sí, por eso digo que voy a tratar de... En panadería puedes cometer pequeñas deslices en cuanto a cantidades. En pastelería no. Pastelería Sí, es no, la panadería es perfecta. tiene que ser exacto. Sí, En temperatura, en todo. todo, exactamente. Bueno, fíjate, tú agarras 300 gramos de harina de fuerza, harina de panadería. Hay que decirle a la gente que, ojo, que la harina, incluso la harina Todo todo uso, uso. es fuerza. Pero sin embargo se puede usar. Pero la harina de repostería, la harina leudada, que viene con leudante, no se puede usar para hacer panadería. Porque el leudante es un producto químico que tiene una base y un ácido, que al entrar en contacto con agua se unen y generan gas. Pero esa base y ese ácido matan la levadura. Así que para usarlo en panadería no te funciona la harina que viene leudada. No se viste que no va. Sí, tiene que ser de todo uso para allá, esta panadería, harina de fuerza. Fuerza significa la cantidad de proteína de gluten que contiene, de glutanina que contiene. ¿Qué haces? Agarras 300 gramos. A esos 300 gramos le vamos a colocar un 4% de levadura. Si la levadura es instantánea, un 8% si la levadura es fresca, es el doble. ¿Qué es ese porcentaje? Significa que le vamos a poner 12 gramos de levadura a 300 gramos, si es instantánea, perdón, y 24 gramos si es fresca. ¿Okay? Eso es lo único que está un poquito medio complicado de conseguir en Venezuela, la levadura. Perdón. Sin embargo, en algunas panaderías te venden pequeñas cantidades todavía. Vas a utilizar 60% de hidratación, es decir, 60 gramos, y en panadería el agua no se mide en mililitros, sino en gramos. 60 gramos de agua por cada 100 gramos de harina. 6 por 3, 18, son 180 gramos, que no son necesariamente 180 mililitros. Puede ser un poquito más o un poquito menos, porque el agua varía de densidad de acuerdo al contenido de sólidos que pueda tener. Entonces, 300 gramos de harina, 24, vamos a hablar de levadura fresca, que es la más fácil de conseguir allá, 24 gramos de levadura fresca, 180 gramos de agua, y vamos a usar 30% de azúcar, o sea, 90 gramos de azúcar porque son 300 gramos de harina. A eso le vamos a colocar un 0,5% de esencia de anís, que viene siendo 0,5%, 1,5 gramos, eso es media, un poco menos de media cucharadita de café de esencia. Y le vamos a colocar una cucharadita de anís anís dulce en piedrita, no molido, sino en semillita. Mezclas todo eso, vas a amasar constantemente, ella primero te va a pegar en las manos, no te pongas más harina ni le agregues más harina a la mesada donde estás amasando, sino simplemente sigue amasando. En la medida que se vaya desarrollando el gluten y que se vaya absorbiendo el agua, se te va a ir despegando sola de las manos. Hasta que llega un momento que tiene una textura muy, muy suave y muy lisa. Tanto amasar. Estamos hablando de que eso lo puedes lograr como mucho, como muy largo, como sin experiencia, en 20 minutos de amasado. Un panadero con experiencia lo hace entre 5 y 7 minutos. Una prueba para quien no ha hecho pan nunca es, agarra la pelota de masa, la agarras de esta manera, que cuelgue acá, y empieza a moverla así. Ella va a estirarse. Si se estira,
bastante sin romperse, es porque el gluten está desarrollado. Claro, hay otras pruebas, la prueba de la tela, una cantidad de pruebas, pero eso es para quien ya está adaptado a hacer panadería. Esa es una prueba para iniciarse. Después la conviertes en una especie de bola, la pones en un bol, la tapas o con un paño húmedo o con un papel film, preferiblemente un papel film. El paño húmedo igual empieza a formar costricas. Y la dejas ahí hasta que sea el doble del tamaño. La levadura va a hacer su trabajo. La levadura es un ser vivo, te alimenta de azúcares y lo que defeca es gas. Ese gas es lo que hace que crezca. Gas y alcohol. El alcohol desaparece en el horneado. Una vez que lo tienes al doble de su tamaño, lo sacas, lo echas un poco y lo cortas. ¿De qué tamaño lo cortas? Depende de qué tamaño quieras hacer los panes. Yo normalmente hago pancitos piñita de alrededor de 70, 80 gramos. En panadería tienes que tener un peso, necesariamente. Entonces simplemente vas cortando los trozos. Bolear es agarrar el pedazo de masa y hacer esto, como cuando uno hace una arepa. Pero en lugar de hacerlo con las dos manos, lo haces sobre la mesa, sobre la tabla de la mesa. Boleas, haces el corte que mencioné antes con la tijera y lo colocas sobre una bandeja. Antes había que ponerle aceite o mantequilla a la bandeja, echarle un poco de harina por encima. Olvídate de eso, compra papel de horno, pones el papel de horno ahí y le montas encima el pancito. Lo vuelves a dejar crecer hasta que doble su tamaño nuevamente y lo llevas al horno a 180 grados. ¿Cuándo lo vas a sacar? Cuando esté dorado por encima. Esté dorado por encima, está listo. Es un poco como larga la cosa, pero... Uy, me quité el tiempo. Es un poco como larga la cosa, pero es sencilla, es muy sencilla de hacer. A ver, primo, nos quedan como 10 minutos. ¿Tienes alguna para esos 10 minutos? Siempre hay. Si no hacemos un café instantáneo. Buena receta esa. Mira, aquí Mercedes dice que la cocina es un arte y la repostería es una ciencia. Yo creo que ambas tienen de arte y tienen de ciencia. Sí. Lo que tienen es mayor margen de error, una con relación al otro. Solamente en los ingredientes. Solamente porque las cocciones, la transferencia calórica es una ciencia pura. Donde la pongas. Sí. La química culinaria funciona en todo lo que tiene que ver con lo que te comes. La oxidación de las manzanas, de los cambures, de las papas. Todo, las manzanas, todo. La repostería, los cambures te sirven para repostería, pero también te sirven para cocina. Mira, yo recuerdo... Yo recuerdo cuando yo fui chef, disculpa que te interrumpa, cuando yo fui chef del metro de Caracas, pues yo me dedicaba a cocinas de volumen. Claro. Y ahí, cuando llegué a la oficina, o sea, llegué a la cocina y pasé a la oficina del chef. ¿Okay? Y lo primero que uno pedía, que en este caso ni lo pedí, porque me dijeron, aquí está su cocina, su oficina y su calculadora. Porque había que trabajar con calculadora. Pues manejaba mucho volumen. Claro. Cuando me fui a la Armada Venezolana, yo tenía que preparar 18.600 platos 3 veces al día, de lunes a viernes. ¿Okay? Se dice fácil, ¿eh? Sí. Ahí es que se olviden de... Ahí son marmitas, sartenes basculantes y paredes de contar. Sí, allá los llamamos sartenes de volteo, por la manivela que le daba para que fueran volteándose. Las cocinas estándar eran de 350 servicios. ¿Ok? Y la cocina más grande eran entre 1.200 y 1.300 servicios. 3 veces al día. ¿Ok? Terminas el desayuno, arrancas con el almuerzo. Y eso era una ciencia, hermano. Ahí no había pele. Es que no es lo que hacer 1 kilo de arroz que hacer 50, y en el caso de 18.000 comidas estamos hablando de hacer 300 kilos de arroz. Sí, eran 42 cocinas.
y todo el personal tuvo que entrenarlo, pues el personal tenía que ser civil, o sea, una serie de condiciones que teníamos que cubrir. Mire, me puse a sacar cuenta mental y dije 300 kilos de arroz, eso no alcanza para esa cocina, pero ni de cerca. No, no, chico, no. Ni de Y cuando cerca. hacíamos pasta, había que hacer la pasta, el chef anterior hacía la pasta en las marmitas, que eran marmitas de más de 400 litros, y sacaban la pasta. Y yo me fui a los sartenes basculantes y decía, no, hacemos la salsa y la pasta la cocinamos en la salsa. O sea, fue una locura sacar toda esa pasta, ¿okay? Para 1.200 personas, para pasarlo de ahí a un plato, para después servir la salsa, ¿no? Toda esa vaina junta. Y gracias a Dios todo funcionó como tenía que funcionar. Ahora le pones un poco más de agua a la salsa que se la va a absorber la pasta, te va a dejar la salsa igual. Además la salsa va a coger cuerpo por el almidón que suelta la pasta y el sabor es extraordinario. Correcto. Y te vas al principio de lo que es un fideuá, pues. Exactamente. Es la misma base. Ya está. Héctor Pérez, hermano querido, mi saludo. Julio, no había visto que llegó Julio. Julio Díaz es un panadero extraordinario que está en Lechería, en Anzoátegui. Ok, o sea, ese es un panadería, pues. Como Sí, decía uno de muchacho, un panadería burda. es un verdadero panadería, que además es maestro cervecero, es cocinero, por supuesto, y es charcutero. Pero lo de cervecero, de maestro cervecero, ¿es por consumo o porque trabaja en la cervecería? Porque elabora cerveza, sí. Porque elabora cerveza. Ok, sí, No, porque hay maestros cerveceros que lo que hacen es beber, ¿no? no. Él es un cañero, igual Ok. que es un cañero. Bueno, nosotros estamos un poquito aguantados, pero si estuviéramos en Venezuela seríamos lo que éramos, unos cañeros. Pero hace una muy buena cerveza. Y de paso se dedica muy fuerte al café. Ok. Oye, sería interesante invitarlo para el podcast, para que nos cuente. Él fue uno de mis invitados de este año, de los primeritos de este año. Ok. Y como te digo, es un hermano de verdad, un panadería burda. Yo sé que lo invitamos para cualquier cosa que hagamos y ojalá lo pudiéramos invitar, ojalá pudiéramos hacer un evento, lo pudiéramos invitar, porque de verdad es una persona que vale mucho la pena. Bueno, los eventos tienen que venir el año próximo. Y Héctor, te lo voy a decir en los 3 minutos que nos quedan, Héctor Pérez, el último que se unió, fue una de las personas a las que le agradezco haber confiado en mí cuando se le ocurrió montar un restaurante. Qué bueno que no me comunico con Héctor hace mucho tiempo, pero creo que está abierto todavía y que fue un éxito en su trabajo en Coro. Montó su restaurante Crepúsculo 1527 con su esposa, que también es una amiga muy querida. ¿Qué dice por aquí? Muchas gracias por la referencia, no, hermano, es verdad. No dije ninguna mentira, lo que dije todo fue verdad. Bueno, nos quedan 2 minutos. Ahora te despides tú primero, yo de último. Y bueno, no vamos a abrir otro ahorita. Vamos a repetir. No. No, porque se dan las facilidades de nosotros y después no nos van a querer más. Así es. Vamos a saturar. Bueno, aparte, estoy agradecido por la oportunidad que me diste hoy, obviamente. Y decirle a todos que estamos a la orden para lo que sea. Aquí tenemos a el Chef Juan y Chef Reinaldo en nuestros Instagrams. Cualquier cosa que podamos colaborar, estamos para ello, para compartir con todos ustedes. Y además la delicia que es compartir con todos, ¿no? Así es. Yo he disfrutado muchísimo esto, ya tengo 6 meses, con febrero cumplo los 6 meses haciéndolo, y lo he podido disfrutar, ese compartir con cocineros. Lamento haber perdido 2 de los videos que no los pude guardar. El de la semana pasada no lo pude guardar, que fue con Efraín González, buen cocinero. Bueno, fue una de nuestras competencias, la primera competencia de canasta cerrada en Venezuela, que lo organicé yo, y ganó el 2.º lugar en cocina y el 1.er lugar en panadería. Muchacho extraordinario, de verdad, con mucho conocimiento y ya con bastante experiencia. Eso lo disfruté muchísimo, disfruté mucho el de Julio, el de Freddy, extraordinariamente bueno.
Contigo, Él bueno, está en Chile, ¿no? contigo, bueno, repetí y terminamos uno y arrancamos el otro inmediato. Lo he disfrutado muchísimo. Muchísimas gracias. Me despido yo de una vez entonces de todos los que nos han seguido. En el anterior se conectaron en el transcurso 90 personas, me imagino que van a ser un montón después en el que sigue, y en este, bueno, cuando termine veré cuántas personas se conectaron en el transcurso. Te los envío ambos cuando Ok. ya estén colgados, te envío Bueno, los links. Y bueno, y te dejo despedirte, primo, porque los no, invitados. nada. Agradecido por este placer de haber compartido con todos. No solo contigo, sino con todos los que participaron. Y nos empezaremos a ver pronto con frecuencia. Seguro que sí, seguro que sí. Hay muchas cosas por hacer. Ahí Siempre. dijiste que estabas haciendo unos experimentos, que ibas a dictar un curso, me voy a inscribir en él en lo que lo hagas, sobre aquella técnica de juntar carnes de diferentes tipos con una, creo que era una enzima o una Es una proteína que, enzima. No es una enzima. ok, Una eso enzima me, que se pueden pegar las carnes. El tema ahí son los tiempos de cocción de las carnes. O sea, cuando vas a combinar la carne, tienes que tener en cuenta eso. Si haces un pollo con una carne roja, la carne roja va a ser muy rápida la cocción. El pollo tarda un poco más, entonces tienes que hacerlo delgado. O sea, hay detalles interesantes. bueno, Interesantes. eso es un curso que hagamos online. Claro que sí. Voy, primo. Chao, que esto Chao. no lo puedo Gracias. colgar. Gracias. Espero que me lo envíes. Bye. Bye.